Aquí se habla de negocio, inversión y oportunidades. Aquí se habla de tu futuro aquí comienza. Yeah. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Les decía en el episodio pasado que hemos hecho un cambio reciente. Anteriormente, el año pasado, nuestro podcast era prácticamente de real estate, pero este año nos tomamos el tiempo para hacer el análisis de qué era lo mejor que había funcionado el año pasado y definitivamente entendimos que lo mejor para este tipo de programas es aquellos invitados que traemos al podcast y conectamos con la comunidad. Hoy en día el podcast se denomina Aquí se habla de muchas cosas. Aquí traemos gente que va a hablar de seguros, gente que va a hablar de viajes, gente que va a hablar de diseños, gente que va a hablar de cocinas, de muchísimas cosas vamos a hablar. Eventualmente mi negocio detrás de todo el podcast es bienes raíces y en algunas oportunidades hablaremos de bienes raíces. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Nuestros patrocinantes por el momento es Power Up Production. Es el estudio donde grabamos aquí en Weston, en la ciudad de Weston. Si usted está interesado en generar contenido para su negocio, cuente con Power Up Production, que ellos son expertos en la generación de contenido. Here Real Estate con Avanti Way es la empresa de real estate a la que yo pertenezco, y Signs at Weston, que es uno de mis patrocinadores en este episodio de podcast. Hoy les quiero contar un poco esas anécdotas de vida en las que uno se consigue sorpresas. Los que me conocen saben que yo de alguna manera soy un referidor nato. De hecho, mi negocio en real estate, el eslogan es Connecting People with Property, y es justamente eso lo que me apasiona. Es conocer gente, saber a qué se dedican y de alguna manera conectar gente que pueda hacer negocios y que puedan cruzar servicios en muchas oportunidades. En una oportunidad estaba hablando con una amiga muy íntima y me dicen: necesito que me refieras a alguien que haga cocinas. Y mis invitados de hoy, Paco e Isabel, tienen una empresa de fabricación de cocinas, closets y remodelación. Ya se los voy a presentar. Pero lo impresionante es que a mí nunca se me habían llegado a la cabeza ellos como referencia, porque de alguna manera ya habíamos hecho muchos negocios. Yo les había impreso muchas cosas en el otro negocio que manejo y hemos cruzado muchísima información, hemos compartido dentro de la comunidad muchísimas cosas. Y ese día a mí se me prendió la idea de referenciarlos, y la sorpresa que me llevé cuando vi la cocina fue mayúscula. Definitivamente tengo que estar más pendiente de esa gente que tengo en mi portafolio de referencias para estar dando los tips que necesito a las personas cuando lo solicitan. Bienvenido Isabel, bienvenido Paco, bienvenidos a este su espacio de comunicación. Este es un espacio donde generamos contenido para la comunidad. Nos encanta muchísimo tenerlos hoy, tener a Kitchen Quest aquí en el día de hoy. Es una empresa que se dedica al área de las cocinas, de los closets, pero que sean ustedes los que dicen a qué se dedican. Bienvenidos. Gracias, Hussein, gracias por esta invitación tan especial. Muchas gracias. La oportunidad de contarles un poco de qué se trata, en qué trabajamos. Así es. Realmente hoy en día no nos dedicamos solamente a cocinas y a baños y closets. Correcto. Nos dedicamos a dar soluciones a espacios de la casa, de las áreas residenciales de cualquier cliente. O sea, no es solamente darle una solución para sus gabinetes de cocina, es darle una solución integral en cuanto al diseño, en cuanto a los acabados, y no solamente cocinas, pueden ser salones, wall units, garajes, closets, laundry, baños, o sea, todo lo que es gabinetería, todo lo que implique el diseño de gabinetes para el hogar. Excelente. Cuéntenme un poco, Paco e Isabel, ¿cómo llegaron a este negocio? Yo sé que ustedes son de Venezuela y sé que son arquitectos,
Yo soy arquitecto. Yo soy ingeniero y él es mecánico. ingeniero mecánico, pero echen un poquito el cuento cómo aterrizaron en este negocio de soluciones creativas para los espacios en residencias. Hace muchos años. Sí. Realmente desde Venezuela. Desde Venezuela Desde trabajaban en Venezuela hemos trabajado en el área de cocinas. Básicamente eran cocinas y wall unit. Sí. No era tan amplio, no llegábamos a tanto como estamos hoy en día acá en ¿Y en siempre West. era su negocio propio, Sí. incluso desde Venezuela? Sí, Bueno, desde en Venezuela sí. teníamos una sociedad Ujú. 50-50 con unos amigos, pero era nuestro negocio, pues estábamos ahí en el negocio de las cocinas italianas. Teníamos una representación que era Scavolini, es una marca muy conocida mundialmente, y estuvimos como 6 años en ese negocio. Sí, justo antes de Puerto La Cruz. venirnos para acá. En Puerto La Cruz. Sí. Mm. Ya cuando llegamos aquí la cosa cambió un poco. Originalmente Paco viene como empleado de una empresa que fabricaba cocina. Ujú. Y yo me empleé, pero diseñando también siempre en no el se área de la alejaron del- cocina. del rubro. No. Yo había estado en otro ramo de la arquitectura interior, pero llegando aquí a Estados Unidos también diseñando Cocina. cocina. Sí, de hecho, esta empresa en la que yo empecé a trabajar a los 2 años o 3 años cierra sus puertas, y allí fue cuando Isabel y yo empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y lo cómico fue que mi primera decisión fue hacer el curso de real estate y ser pero Yo me mantenía Bueno, como el empleada. 75% de los Más o que menos. vivimos aquí en la Florida. más o menos. Sí. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta, bueno, ¿qué es lo que sabemos nosotros hacer y hacemos bien? Y lo veníamos haciendo desde Venezuela. Entonces buscamos unas representaciones italianas y ahí nació realmente, en el 2006, nació Kitchen Quest. Sí. En el 2006. En el 2006. Oh, wow. O sea que tienen 20 años Estamos de cumpliendo servicios. 20 años, a- 20 años. Lo que pasa es que el cuento es variado porque efectivamente Paco realmente es el que yo me mantuve empleada. Ujú. En otra empresa. En otra empresa. Y es cómico porque estaba en la competencia. Claro. Lo que pasa es que yo trabajaba en ese entonces solo en el área de diseño y proceso. Yo no tenía nada que ver con las ventas y eso lo sabía mi jefa. No tenía nada que ver, yo diseñaba y una vez que la cocina se vendía o la vendían los vendedores, yo procesaba eso a Italia y todo lo que era el proceso, digamos, de los detalles para que esa cocina cuando llegara fuera instalada. Wow. Entonces, y Paco, pues mientras tanto, pues fue desarrollando Nuestra lo que empresa. hoy en día, pues trabajamos juntos, porque la vida da vueltas y resulta que al cabo de algunos años, en la compañía donde yo estaba empleada, cierran las puertas y el representante de las cocinas que hoy en día vendemos o representamos, me llamó y me dijo, mira Isabel, ustedes quieren, yo sé que tú trabajas y tu esposo también está en esto, ustedes quieren la representación. Entonces nos conversamos y le dijimos, pues claro. Entonces yo me quedé con lo mejor de Qué la... bueno, qué bueno. De lo mejor, Sí. sigo trabajando con la misma Línea. línea de cocinas desde hace más de 20 Y fue en ese momento que ella se vino a trabajar conmigo, porque teníamos, desde que llegamos aquí, prácticamente 15 años atrás, o sea, nos llegamos aquí en el 2003, pero solamente los últimos 5 años hemos trabajado juntos. El Claro. resto siempre estuvimos separados, siempre estuvimos... Siempre yo En el mismo rubro, pero por diferentes sí. caminos. Así es. Y justamente esa es una de las cosas que más me gusta traer a este espacio emprendedores, porque definitivamente emprender y en un país como Estados Unidos pues no es cosa fácil, son muchos los altibajos que pasamos como empresarios. ¿Cuáles han sido esos altibajos que ustedes recuerdan más problemáticos en estos 20 años de la empresa? Seguramente los contratos de competitividad o seguramente el asumir riesgos que no tenían pensado en un principio. ¿Cuáles son esos momentos que ustedes catalogan como los más difíciles que han pasado durante estos 20 años como empresa? Quitando la situación actual. Sí, bueno, es que vivimos en un ciclo Sí, porque sí, a la total, final ustedes total. llegaron en 2006. En el 2003. ¿no? 2003. Y fíjate que interesante que preguntas eso, porque
En el 2006 fue el boom de la construcción y ventas del mercado inmobiliario aquí en Florida, pero en el 2008 fue la famosa debacle. Claro. Y ya nosotros estábamos en el negocio vendiendo lo mismo que vendíamos en Venezuela, cocinas y baños italianos. Eso era el fuerte de nosotros. Y viene el 2008 y ese mercado inmobiliario se afecta muchísimo y por supuesto las remodelaciones caen. Claro. Y lo que nos salvó, para que tú veas, fue comenzar esa apertura del negocio. Entonces comenzamos con los closets. Metimos closets. Nos fuimos también hacia los garajes, los wall units, los laundries. O sea, empezamos a abrir un poco el panorama. Pero los closets realmente, porque el closet no requiere tanta inversión y son de venta muy rápida. Entonces el closet se empezó a mover mucho y nos fue como que tapando ese hueco que las cocinas en ese momento dejaron. Claro. Eso fue una situación bien... O sea que fue una línea que le salvó los años de depresión. Totalmente. Los años de depresión. Totalmente. Sí, y definitivamente, y ahí tengo yo una anécdota, porque a lo mejor yo creo que no nos conocíamos todavía, y yo le escuchaba a mi cuñada siempre, no, que los closets me los hizo Paco, no, que los closets me los hizo Paco. Y mi cuñada tenía una casa bellísima, en Windmill Reserve creo que era, y cuando yo veo los closets, yo sí, está muy bonito, pero yo no voy a gastar plata en un closet. Los closets son de Home Depot, son de Ikea, o sea, yo no concebía tener un closet. Y reciente, creo que hace 2 años hicimos los closets. Hicimos los closets. Hace 2 años, finalmente me decido llamar a Paco porque mi esposa cargaba el tema de los closets, y después de ir a Ikea, de ir a Home Depot, dijimos, vamos a cotizar con Paco los closets. La diferencia es del cielo a la tierra, definitivamente. Tener un closet personalizado dentro del espacio que tienes de tu cuarto hace la diferencia completamente. Y la experiencia, no porque ustedes estén aquí, que sean hoy mis entrevistados, pero creo que se lo he dicho a todo el mundo que de alguna manera la diferencia de tenerlos a ustedes haciendo closet y esa instalación tan pulcra, yo nunca había visto a alguien que trabajara de esa manera. Y vengo de la industria del real estate, veo muchísima gente trabajando todos los días, reparaciones, remodelaciones, fix and flip, y nunca había visto a alguien que trabajara tan pulcro como los muchachos. No sé si todavía tienes el muchachos. Bueno, eso te lo voy a comentar al final del Al final, ok. Perfecto. Sí, lo dejamos para el final. Bueno, y cuéntenme una cosa. ¿Cómo ha sido ese tema de trabajar en pareja? De trabajar los dos dentro de la misma empresa. No es fácil llevar a veces la vida en pareja. Todos lo sabemos que como pareja muchas veces tenemos diferentes tipos de comunicación. Y estar todo el día dentro de la empresa y hablar del día a día del trabajo, cerrar la puerta de la empresa y llevarse los problemas al comedor. ¿Cómo funciona esa dinámica en ustedes? Bueno, cómo empezó funcionando y cómo funciona hoy en día. Es diferente. Es diferente y tiene 2 versiones, la de ella y la mía. Sí, eso está muy bueno. Bueno, para muy claro. Vamos a escuchar primero las de las damas. Es muy claro, hasta que él no se dio cuenta que la jefa era yo, las cosas no funcionaron. Pues, pero una vez que se dio cuenta, nada, mentira. Qué bueno, qué bueno. Sí. No, la verdad es que... En Puerto La Cruz ya tuvimos una lechería. Una primera experiencia trabajando juntos. Aquí, efectivamente, comenzó cuando, hace 5 años, decidimos tomar la marca que tenía la empresa de Isabel y Isabel se vino a trabajar conmigo, ¿no? Yo la empleé, esa es mi versión, ¿no? Yo la empleé y ella llegó como empleada y hoy en día es la presidenta de la compañía. Por supuesto. Por supuesto. No, pero... Sí, la verdad es que yo creo que lo más importante es, por lo menos en el trabajo, tenemos como bien claro y definido los roles. Y nos complementamos, porque hay momentos, me da risa, porque yo digo siempre tengo la parte más linda del negocio, que es el diseño. Él es el de la parte de los números. Yo no me meto con los números. Y en el diseño, él a veces... Pero mira, eso está muy largo, eso se puede pandear. No. Él es con su mente de ingeniero, a veces, pues tú sabes, hace sus intervenciones que afectan o pueden afectar un poco mi creatividad en el diseño, ¿no? Sí. Pero
Yo Los creo roles que- están bien definidos. Sí, están bien definidos. Yo creo que al no tener esa sobreposición, tú evitas muchas chispas que las hubo al principio, ¿no? Sobre todo porque Sí. ella venía de un estilo de trabajo en la otra empresa y yo tenía mi estilo de trabajo porque yo era solo. Pero yo venía con las cocinas que yo seguía diseñando. Entonces, sí, ahí hubo un poquito, pero nos acoplamos Ya nos hemos acoplado. más rápido que tarde. Nos acoplamos bien, Qué gracias bueno, a Dios. Qué bueno. Sí. Pero sí, y la verdad, ¿sabes que poco llevamos Trabajo a la casa. Sí, los temas de la casa. Quizás lo más común es a lo mejor en la mañana, cuando nos estamos desayunando, como que el previo a irnos a la oficina. El morning meeting lo hacen en la casa. Sí, es posible que sí, como Sí, que bueno, claro. ¿qué tienes hoy? Tú te vas a quedar en la oficina o tienes visita a algunos clientes, tú sabes, no, yo tengo bastante, tengo que resolver esto, te voy a tener listo tal cosa, o sea, es como ese inicio, pero de resto, Sí, no hay tanto. Sí, no te puedo negar que hay veces que sobre todo con proyectos importantes, a lo mejor lo conversamos en la noche, algo, pero no es una cosa no nos invade abrume. para nada nuestro espacio de, Como pareja. sí, como pareja, como esposo, Qué bueno, sí. qué bueno que lo tengan así de claro, Sí, porque si sé no, que... debe ser agotador de Sí, otra manera, sé ¿no? sé que es agotador y conozco parejas que trabajan en la misma empresa y terminan llevándose los problemas del negocio a la casa y bueno, ahí es donde de repente pues hay que separar muy bien los Sí. límites, sobre todo cuando las cosas van muy bien, a lo mejor los problemas no salen tanto a flote, pero cuando, como en toda empresa, siempre hay momentos en donde las cosas están un poco críticas, un poco ajustadas, pues es cuando se aprieta el cinturón, ahí empiezan a haber más situaciones. Bueno, ya ustedes son una pareja de mucha data y de muy buena consolidación. de mucha Eso, edad o mucha data. Ya tienen 38 años. ¿Cuánto? Este año cumplimos 40 años de 40 casados. años de casados. No, Entonces, se dice fácil, exacto, pero... han pasado muchísimas Sí. vaivenes y eso Sí, de alguna sí. manera los protege y Sí. los consolida como matrimonio y por supuesto como compañeros de trabajo. Así de, es, de así alguna es. manera. Sí. Sí. Y cuéntenme una cosa, yo sé que la parte del diseño está a cargo de Isabel y la otra parte a cargo de Paco. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Cuál es el producto estrella de ustedes como empresa, la que realmente les apasiona? Bueno, sin duda para mí las cocinas. Las cocinas. Las cocinas, sí, quizás Paco es más experto en... No, yo creo que las cocinas en también, closet. la cocina es un proyecto mucho más complejo, más complicado que un closet, que un laundry, que un... bueno, hay de todo, ¿no? Hay, Claro. hay closets muy grandes, hay laundries muy complejos, pero en general la cocina es un proyecto encanta, muy sí. bonito. Además que es el centro de atención de la casa muchas veces, de muchos hogares. Y entonces yo creo que eso... Y lo varía hace- mucho para tomar en cuenta diferentes appliances, porque claro, los básicos son la nevera, la cocina, el horno, el dishwasher, pero realmente en esa variedad también... Hay cualquier sí, cantidad de claro lujo que y sí. extravagancias. Así es, entonces Así es divertido porque tanto una cocina pequeña, sencilla, hasta lo que podríamos ver un cocinón, pues Claro. es... sí, es- Y en estos 20 años que han transcurrido, digamos, de la empresa, pero tienen algo más de experiencia dentro de esos 20 años, ¿qué es lo que ha cambiado radicalmente en las cocinas? No, en las cocinas ha habido variación en los estilos y las tendencias Ok. en estos 20 años definitivamente. Algo, por ¿Son ejemplo, más grandes, clave. más chiquitas? No por el tamaño, No por el tamaño. básicamente por el estilo, el colorido. Por ejemplo, en un momento se usó mucho el blanco brillante, todo lo que era shiny. Ahora más bien es los colores en Más opaco, mate, en el opaco. exacto mate. O por ejemplo los handles, ahora la tendencia es sin handle, eso quiere decir que hay un sistema de apertura donde tú puedes abrir las puertas de los gabinetes, las gavetas sin el handle exterior, Claro. sino con unos perfiles. Entonces son tendencias claras que pues ha habido cambios en los, Sí, pero- en los últimos años. Eso es verdad, pero acuérdate que las tendencias son bastante cíclicas. También. Las tendencias van y vienen. O sea, las modas, los colores, los acabados van y vienen. Yo creo que una de las cosas que ha como que impactado y que ha llegado para quedarse es la integración de la cocina al ambiente social de la casa. Ujú. Sí. Antes las cocinas eran muy cerradas,
tenían puertas de acceso, eran... Sí, nadie veía lo que estaba pasando. Era en un la cuarto cocina. completamente No se veía lo que estaba ocurriendo allí. Hoy en Sí. día la cocina cada vez más es integrada a los espacios, al family, al living, al dining room, o sea, todas estas cosas. Claro. Yo creo que eso sí es una tendencia que viene para durar muchos años. Sí, yo no creo que Ahí yo volvamos tengo- al encierro. Sí, ahí yo tengo una pregunta que justamente se me ocurría viniendo para acá. Nosotros en Bienes Raíces sentimos que las nuevas generaciones que están dominando el mercado cada día van a hacer menos uso de una cocina funcional. Es decir, a ellos no les gusta cocinar. A los muchachos que están saliendo hoy de la universidad de 25, de 28 años, están acostumbrados a pedir todo. DoorDash, Uber, DoorDash. ¿Eso ustedes lo ven como una amenaza en la industria de las cocinas? Porque sé que en la industria del real estate se está pensando hoy en día en cocinas más pequeñas, en cocinas de menos tamaño. Achican, por supuesto, los pies cuadrados de un apartamento y por ende los costos del apartamento. Pero hacia allá creo que va la industria. Yo no soy experto como tal analizando las tendencias, pero lo escuché en estos días en una conferencia y me llamó muchísimo la atención. Yo dije, ¿cómo van a ser los espacios de cocina? Claro, igual esa gente lo que traigan de afuera lo tienen que comer en alguna Claro. parte. Claro. Los vinos lo tienen necesitan que una enfriar. nevera, La necesitan una exacto. nevera, necesitan dónde calentar, Dónde porque si no se lo calentar, comieron en el sí. momento, posiblemente necesiten recalentar. Recalentar. Entonces, eliminar la cocina como tal, No. no reducirla, quizás sí. Y eso está pasando. Está pasando. Sí, Sí. claro. O sea, lo que pasa es que acuérdate que tú tienes varios mercados. En el mercado de casas grandes, evidentemente, vas a tener una cocina Claro. grande y el que lo compra la va a usar y la va a Claro. tener Claro. en su casa, su cocina. Pero fíjate que hay hoy en día inclusive muchas soluciones para cocinas, donde la cocina te la esconden en una pared Ujú. y te le ponen Son unas como- puertas que tú cierras y ahí... Exacto, y no te enteras ahí que no está te enteras que está la cocina. La cocina. Y es una cosa muy Sí. básica y muy sencillita lo que tienes detrás de esas puertas. Sí. Eso está pasando. Lo he visto Sí. en algunas propiedades en Wynwood. Sí, eso está pasando y evidentemente posiblemente es una tendencia debido a lo que tú estás comentando. O sea, cada vez la gente cocina menos, no quiere gastar su tiempo en la cocina, pero yo creo que hay de todo todavía. Hay mucha gente que sí cocina, que sí quiere su cocina grande, que sí está buscando tener un ambiente donde socializar, porque esa es otra cosa, Claro. que socializan Es dentro de la un punto cocina. Dentro de la donde, cocina, donde claro. inclusive familiarmente se congregan a la hora de... Sí. No es que vengan todos que está servido, no, vamos todos y entre todos uno pone en la mesa, el otro... O sea, es un ambiente donde se presta también Claro. a Sí, la forma parte reunión de la- familiar, la reunión de la de dinámica amigos. familiar. Exactamente. Sí. Y para ustedes como empresa, ¿cuál es ese nicho de mercado ideal? ¿Se dedican exclusivamente a hacer cocinas en casas, en apartamentos, en serie, para gente que construye a lo mejor apartamentos? ¿Cuál es ese nicho preferido para ustedes como empresa? Sí, el nicho de nosotros es básicamente residencial. Residencial. Nosotros poco nos dedicamos a la parte comercial. Okay. Manejamos proyectos pequeños, o sea, realmente nuestro negocio, para ponértelo de una forma, no son los grandes edificios, Ujú. no son las no son construcciones de cocinitas 400 de casas, sellito, exacto. no son proyectos grandes donde se involucra mucha... primero no tenemos la infraestructura para atender esos proyectos tan grandes y necesitas una empresa un poco más estructurada para proyectos mucho más grandes. Podemos atender, por ejemplo, hasta 12, 20 casas a la vez. Eso lo podemos manejar. Ujú. Pero más allá de eso sí. sería complicado. Pesado. Porque por muchas razones. Desde el Así punto de es. vista financiero, desde el punto de vista de inventarios, de logística, de instalación, que es muy importante. Y desde el punto de vista de diseño, para mí tampoco, o sea, es clarísima la diferencia, porque cuando tú haces un proyecto de, no sé, 200, 400 apartamentos, es la misma cocinita que Claro. inclusive, en cambio, cuando es proyectos particulares, es ahí donde realmente puedo disfrutar el proceso de diseño y el saber las necesidades del cliente. Llevar ese qué sello de esa necesita. familia a esa Exactamente, cocina. Exactamente. Claro. Y ahí tenía otra pregunta. Nosotros en el mundo de bienes raíces siempre decimos que la cocina y los baños son las dos áreas fundamentales para
que una casa luzca apetecible. ¿Cuál es el proceso para esos clientes que recién compran casa, que sueñan de una vez con reemplazar la cocina? ¿Por dónde deben empezar? Bueno, por llamarnos. ¿A dónde los van a llamar? Nos van a llamar. ¿Cómo los contactan? Eso es importante que se lo digamos a la audiencia. ¿Cómo los contactan? Bueno, nos pueden contactar por teléfono. A nuestros teléfonos. ¿Pueden decirlo? 954-872-2915. Es el teléfono de la compañía. Mi celular 954-249-5596. Yo creo que esos dos teléfonos Perfecto. nos pueden contactar. Pueden también, tenemos una página web que se llama kqdesignsolutions.com. Ahí hay una página de contacto, una forma de contacto. Por Instagram también. Tenemos presencia en Instagram y en Facebook. Okay. O sea, pero yo creo que la forma más fácil es telefónicamente o por email. Ok, una vez que la gente los contacta, ¿cuál es el siguiente proceso? Porque la gente a veces tiene un sueño para la cocina y ese sueño viene normalmente de una revista o de 13 horas viendo en Instagram cocinas y tendencias de cocina. ¿Cómo aterrizas al cliente en cuanto a presupuesto, en cuanto a tendencias, en cuanto a lo que definitivamente puedes adquirir aquí? Porque no es lo mismo una cocina para un apartamento de 25 metros cuadrados en China que aquí en la Florida, donde el espacio es muchísimo mayor. Así es. No, lo primero que hacemos es ese contacto, saber si tienen para hablar con propiedad del espacio que tienen dispuesto para la cocina, si tienen algún plano, algunas medidas. Si no, nosotros visitamos, normalmente Paco es el que va, toma las medidas del espacio y oímos qué quiere el cliente, qué tiene en mente, cuáles son sus necesidades, para entonces proceder al diseño. ¿Okay? Con un diseño, saber un poquito con esa primera conversación y le hacemos algunas preguntas clave, ya yo puedo hacer un primer diseño, ¿verdad? Donde lo invitamos después a verlo, lo ven en la oficina a través de la pantalla, un rendering, y pueden ya tocar puertas, diferentes acabados, diferentes estilos, que ya se supone que en la primera entrevista yo más o menos o nosotros le podemos captar cuál es la tendencia o el gusto del cliente, ¿verdad? Pero en la oficina pueden abrir los gabinetes, ver realmente, tocar cómo abre esta gaveta, cómo es este sistema de gavetas internos en una despensa. Y ese tiempo que le dedicas a ese diseño, ¿cómo lo previenes? ¿Lo cobras anticipado o eso forma parte de ganarse el cliente? No, claro, y que se dé el negocio? Claro, del servicio que le damos. Nosotros no cobramos. Eso es un plus. Nosotros no cobramos por hacer el estimado y por hacer ese primer contacto con el cliente, visitarlo inclusive en su casa y saber qué quiere, porque el que llega, digamos, de cero, la idea es asesorarlo también, ¿no? Que quiero cambiar el piso. Bueno, entonces mira, vamos a ver, tú tienes bastante luz, mucha claridad en tu espacio. Si tus colores que te gustan o que te llaman la atención son claros, bueno, mira, esto es lo que te recomendamos. El piso es más fácil que escojas la cocina para después combinarlo con el piso a que sea al revés. Pero hay situaciones donde ya tienen el piso, entonces buscamos algo que le combine, digamos, con la cocina, pero podemos guiarlos en el proceso, porque es un proceso realmente lindo y muchas veces o casi nunca tienen realmente idea y los podemos guiar a que ese proyecto que tienen pues sea realidad sin tanto trauma pues en ese sentido. Uno de los mayores temores que yo he visto que la gente tiene cuando va a remodelar cocina es la parte civil, la parte de mover un punto eléctrico o un punto de agua. O tumbar una pared, bajar una media pared o cerrar una ventana. ¿Cómo hacen ustedes en ese caso? ¿Ustedes se encargan del proceso completo o se alían con diferentes profesionales? Tenemos aliados. Dependiendo del tamaño del proyecto, pueden ser desde un handyman hasta un general contractor. O sea, depende mucho de eso, ¿no? Si lo que es cambiar o quitar una pared y poner un drywall nuevo o alargar una pared, eso lo puede hacer cualquier handyman, ¿no? Si tú necesitas mover plomería, electricidad, tumbar paredes, crear nuevas paredes, y necesitas permisología también, porque todas estas cosas necesitan permisología, entonces tienes que ya irte a un general contractor.
Depende mucho del tamaño del proyecto, pero sí, tenemos aliados que nos ayudan en ese... Eso es lo que nosotros llamamos el setup de la cocina. Okay. O sea, hacer todo el setup para que la cocina llegue y se instale es lo que haría un GC. Y en promedio, sé que es muy difícil hacer un promedio porque tienen muy diferentes tipos de cocinas, pero en promedio, ¿cuánto tiempo puede durar un proyecto de cocina? Depende, porque acuérdate que nosotros somos representantes de cocinas americanas, de cocinas italianas, y cada fabricante tiene sus tiempos de entrega. Unos son de 4 a 5 semanas, 6 semanas. Las cocinas italianas se demoran no tanto por la fabricación, sino por lo que implica el transporte hasta acá, hasta los Estados Unidos, entre 2 meses y medio a 3 meses. Entonces es importante, eso es otra cosa que le tratamos de definir con los clientes cuando llegan a nosotros, saber más o menos en qué tiempo están ellos pensando remodelar y tener lista su cocina, porque claro, si estamos hablando de una cocina italiana, requieres de 2 meses y medio a 3 meses para que tu cocina esté lista. Claro. Con toda la avenida de Italia. Y resulta que el cumpleaños de la reina de la casa es en un mes y la quieren para ese mes. Exactamente. Y eso pasa. Eso pasa. Sí. Pero en realidad, quien quiere hacer esa remodelación, 2 meses y medio, 3 meses, no. Se le va realmente entre buscar el piso, conseguir quien le va a hacer, y ya en ese tiempo, si hemos adelantado la cocina, pues no es un gran problema, pues. En estos 20 años, ¿hay algún caso que ustedes puedan recordar y compartir de lo mejor que ha pasado con cualquier proyecto y lo peor? Te podría decir que lo mejor es recordar a los clientes contentos, que además lo expresan, que agradecen y realmente quedan felices con su cocina. Y hay otros que sabemos que quedan felices, a lo mejor eso sería, ¿verdad?, lo peor. Los que ven, tú sabes, que ven a lo mejor, no sé, no lo ven completo, pero en línea general... Cuando el cliente queda feliz. Para nosotros es realmente una satisfacción ver al cliente contento. Feliz con y cuando el con cliente queda contento y además nos lo demuestra con referidos. Claro. Tenemos no son muchos, pero tenemos unos cuantos clientes que han quedado muy contentos con el trabajo y adicionalmente nos han referido varios clientes que a la vez nos han comprado. Entonces eso da mucha satisfacción porque una cocina no es algo que tú cambias todos los días. O sea, posiblemente un cliente mismo no va a comprarte 2 o 3 veces una cocina. Pero, ¿qué ha pasado? Nos ha pasado. Porque se ha mudado. Porque se ha mudado. Exactamente. Claro. Pero sí, en cambio, te puede dar referidos. Y esos referidos han sido buenos y nos han comprado. Claro. Eso sí ha ocurrido. Sí, definitivamente. Aquí en Estados Unidos el promedio de mudanza son 7 veces. O sea que si lo atienden desde el principio van a tener un cliente asegurado por muchas veces. Tenemos clientes que nos han comprado prácticamente toda la familia. Claro. Empezó la mamá y el papá. Nos refirieron a la abuela, nos refirieron al hijo, al otro hijo, al otro hijo. O sea, y los hermanos. Toda la familia nos han comprado. No digo el nombre, pero ellos saben quiénes son. Buenos clientes. Bueno, eso es la belleza de ser emprendedor y definitivamente pues dependemos de hacer bien nuestro trabajo y por supuesto de que el cliente al que atendemos nos refiera día por día. Sí. Pues bueno. Además yo creo que es importante que sepas que nosotros somos como la inteligencia artificial hoy en día. Ya que está de moda la inteligencia artificial, es algo así, porque es que le ahorramos al cliente tiempo, problemas, dolores de cabeza, les asesoramos en el diseño de su cocina, todas esas cosas que la inteligencia artificial ayuda a la gente. Bueno, así somos nosotros como diseñadores pero en vivo. Definitivamente el prestar un servicio, esas son las características que tiene que tener un prestador de servicio. Buscar esa satisfacción al usuario al final del producto. Sí. Y me consta de que son así porque los he utilizado. O sea que no tengo duda de eso. Y la otra cosa que es lo que tú decías, me quisiste preguntar a mitad de entrevista, que son los instaladores. Tenemos muchos años trabajando con un par de instaladores que tú los conoces porque fueron los mismos que instalaron en tu casa, que son muy buenos, muy detallistas, son unos muchachos jóvenes que trabajan muy bien y eso es una de las cosas claves en este negocio de las cocinas. El detalle. El detalle. Nosotros cuidamos mucho los detalles. Desde el principio, desde el diseño hasta el final.
Hasta el final. Pues bueno, me alegra muchísimo haberlos tenido hoy en este episodio. Llegamos increíblemente al final. Se nos hace muy corto el tiempo. A veces pensamos que 30 minutos se nos van a alargar y resulta que nos hace falta tiempo. Sí, Muchísimas gracias Isabel y Paco por Gracias, estar aquí. Hussein. Recuerden Gracias, que esta es su casa cuando quieran, cuando tengan un producto nuevo que quieran lanzarlo al mercado. Yo espero que esta plataforma siga creciendo como va creciendo, gracias a los patrocinadores, a la audiencia, a todo el mundo que de alguna manera está detrás de este proyecto de creación de contenido. Les agradezco muchísimo a aquellos que se han conectado por primera vez. Hoy lanzamos en Instagram el vivo de estos programas y dentro de unos pocos días lo vamos a tener grabado en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Recuerden Kitchen Quest cuando ustedes necesiten comenzar con su proyecto de renovación de algunos espacios de su cocina o de su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José.